Queremos encontrar la integral INDEF o la antiderivada. Para hacer esto, aplicaremos estas dos fórmulas de integración, pero antes de hacer esto, queremos reescribir algunos de los términos del integrando dado. Seguiremos adelante y dejaremos este primer término como 2x para el cuarto, ya que de esta forma, podemos seguir adelante y aplicar la regla de poder de integración, dada aquí. Y para el segundo término, tenemos menos 3 dividido por x. Si bien puede ser tentador escribir esto como menos 3 veces x al negativo, moviendo esta x al numerador, vamos a seguir adelante y dejarlo en su forma actual, o tal vez incluso escriba menos 3 veces 1 dividido por x, por lo que se ajusta a esta fórmula de integración aquí. Pero para 5 dividido por x para el cuarto, vamos a mueva esta x al cuarto hasta el numerador, lo que cambiará el signo del exponente. Entonces tendremos más 5x para el cuarto negativo, y luego para el último término, ya que tenemos una raíz cuadrada y el índice es 2, esto es x al primero, podemos escribir esto usando exponente irracional, o menos 4 veces x a la potencia de la mitad. Y ahora estamos listos para integrarnos. Para integrar 2x con el cuarto, tendremos 2 veces la antidiferenciada de x con el cuarto, que sería x con el quinto dividido por 5. Entonces tendremos menos 3 veces la antiderivada de 1 sobre x, que es el valor absoluto del log natural de x. Más 5 veces la antiderivada de x para el cuarto negativo, sería x para el poder de 3 negativos dividido por 3. Recuerde, estamos agregando 1 al exponente. Entonces es x para los 3 negativos dividido por 3 negativos más 4 veces la antidiferenciada de x a la mitad, sumando 1 a la mitad. Serían 3 mitades, por lo que tenemos x a las 3 mitades divididas por 3 mitades, más una constante de integración. Y ahora solo necesitamos simplificar todo esto. Así que escribiremos este primer término como 2/5 x al quinto menos 3 log absoluto de valor absoluto de x. Observe como tenemos un negativo aquí, va a ser menos 5/3 x a los 3 negativos. Y aquí, en lugar de dividir por 3 mitades, multiplicaremos por 2/3, entonces más 4 sobre 1 multiplicado por 2/3 x por las 3 mitades, más c. Simplifiquemos una vez más. Y tenemos 2/5 x al quinto menos 3. Valor absoluto de registro natural de x. Muevamos esta x a los 3 negativos hacia abajo al denominador para que el exponente sea positivo 3, entonces menos 5 dividido por 3x al tercero. Esto sería más 8/3 x por las 3 mitades más c. Observe cómo encontramos una familia de funciones debido a esto más c, lo que significa que agregamos cualquier constante aquí, de modo que la derivada de esta función sea igual al integrando original en la integral. Entonces este sería nuestro antiderivado o la integral indefinida. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.